Un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes por esta oportunidad de desarrollar estos conocimientos a través de estos laboratorios sociales. Me gustaría dar un agradecimiento a UNESCO por permitir estos espacios, también a UNASPO, que apoya en la programación y planificación de este proyecto, así como a Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Adicionalmente a ello, por ser una universidad cristiana que se basa en valores cristianos, pues vamos a dar un agradecimiento a Dios Todopoderoso por esta oportunidad, también a nuestras autoridades académicas y facultativas, también a todas y cada una de aquellas personas que participaron en este proceso. Mi nombre es Edwin Lederer, profesional de Universidad Mariano Galvez, en el cual les comentaré un poco de mi trayectoria. Soy licenciado en Administración de Empresas, magíster en Negocios con especialización en Negocios Internacionales. Poseo un posgrado de Gestión Estratégica de Recursos Humanos. También soy coordinador general de la licenciatura en Psicología Industrial Organizacional, docente a nivel de pregrado. Soy gerente de ventas de JBL Importaciones, consultor, facilitador del conocimiento, especializado en temas de gestión humana, así como empresarial. También tengo estudios al momento en una maestría en recursos humanos. Vamos a hablar del desarrollo profesional y esto como una estrategia de calidad de vida en el trabajo. ¿Qué es la calidad de vida en el trabajo? Pues como gestores estratégicos del talento humano, nuestra finalidad es satisfacer las necesidades de todos y cada uno de nuestros colaboradores, partiendo de muchos aspectos, no solo el financiero. Este bienestar se alcanza a través de un programa de calidad de vida en el trabajo, donde muchas de las vertientes que se encuentran en esa calidad de vida pueden ser satisfechas en su momento. Hablemos de las dimensiones de la calidad de vida en el trabajo. ¿Qué es lo que la empresa busca alcanzar? ¿Qué es lo que la empresa busca satisfacer? Partamos que tenemos diferentes engranajes, los cuales en su totalidad forman un motor especial para que los colaboradores alcancen sus objetivos y su máximo desempeño. Tenemos el aspecto o el engranaje social. Acá es la necesidad de reconocimiento, confianza en su trabajo y todos aquellos aportes que pueden hacer al proceso de toma de decisiones que me permite hacer que el colaborador se sienta parte de la empresa, se sienta comprometido, tomado en cuenta. Veamos el engranaje comunitario. Ser parte de un grupo es una de las características del ser humano y eso me hace a mí sentirme bien, ese sentido de pertenencia, ese sentido de afiliación. Veamos el financiero. No solo nos limitamos a cuánto puedo ganar, es esa seguridad que el colaborador siente y que es un motivador que le sirve y le es de herramienta útil para satisfacer todas sus necesidades básicas. El físico, un colaborador, se pueden imaginar ustedes que está dando al 100 toda su capacidad, está siendo muy diligente, muy comprometido, pero su salud se está viendo damnificada. Este colaborador de por sí no va a rendir, por más que él quiera. Imagínense altos niveles de estrés, ansiedad, podemos incluso decir depresión. Entonces, esto forma parte de varios de los componentes, pero nos vamos a enfocar en uno en especial, el engranaje del desarrollo de carrera. Es esa satisfacción y desarrollo que cada persona posee y que alcanza una vez va escalando posiciones dentro de la organización. Entonces, veamos más despacio, veamos más a detalle todos los componentes que tiene este plan de carrera. Sabemos que el plan de carrera, todos los gestores del talento humano estratégicos,
buscan la medida de implementar planes de carrera dentro de las organizaciones. ¿Para qué? Para fidelizar a los colaboradores y que esto les permita no retenerlos como usualmente se escuchaba la palabra, sino fidelizarlos. Esto como una estrategia e intervención en procesos humanos que me sirve para hacer crecer al colaborador en las posiciones que hay dentro de la organización hasta llegar al punto deseado. ¿Para quién está diseñado el plan de carrera? Pues lastimosamente es bien sabido que no es para todos o no lo podemos diseñar para todos. Nosotros tenemos que determinar esos puestos estratégicos en la organización que me permiten a mí saber que si la organización en un momento vulnerable se va a quedar con esos puestos o esas posiciones. Si es una empresa de ventas, pues obviamente a los que estoy yo desarrollando va a ser al equipo de vendedores. Pero ¿qué pasa a los que no están dentro del plan de carrera? Pues sencillo, nosotros diseñamos planes de reconocimiento que me permita hacer que las personas que no estén dentro del plan se desmotiven. Muchas veces se tiende a confundir la palabra plan de carrera y plan de sucesión. Veamos cuáles son los objetivos de cada uno de ellos. Y vemos que el plan de carrera, su objetivo es desarrollar profesionalmente a nuestro talento humano que está dentro de la organización, a mi cliente interno. Y el plan de sucesión es este cuadro, ese formato que me sirve para planear a las personas que me cubrirán las posiciones que se desocupen. Y esto que lo puedo hacer yo de forma anticipada. Planear una ruta de carrera definitivamente no garantiza el éxito profesional o el éxito de la persona. Partamos desde la pregunta, ¿quién diseña la ruta de carrera? Muchas veces la respuesta es recursos humanos. En otros casos, el colaborador. Pero este es un plan que se diseña de forma conjunta. ¿Qué pasa si yo tengo a un colaborador que está en el área de ingeniería y está estudiando una maestría en dibujo técnico? Posiblemente él, su gusto, su afición, lo que él anhela es estudiar y crecer en el área del dibujo técnico. Pero por azar del destino, dentro de la empresa está en el área de ingeniería. Entonces, de forma conjunta, podemos diseñar esos pasos y saber cuáles son sus motivaciones, qué le gusta. Esto me permitirá saber a mí por dónde puedo hacerlo yo crecer a este colaborador y que él se vaya abriendo paso donde él tanto ha deseado. Pero algunas preguntas que me puedo plantear como colaborador, ¿qué futuro me espera dentro de la organización? Cuando yo veo que una empresa cuenta con desarrollos profesionales dentro de la organización, yo la puedo visualizar con otros ojos. Y puede ser para mí una empresa que forma a su capital humano con la finalidad de hacerlo crecer. ¿Qué oportunidades están reservadas para mí en esta empresa? Cuando son empresas muy grandes, ya depende mucho del colaborador, qué tanto este puede hasta cierto punto tener la capacidad o las competencias de iniciativa, pensamiento crítico, pensamiento lógico, pensamiento estratégico, toma de decisiones, que lo hagan crecer dentro de la misma o estancarse. ¿Cómo podré progresar en el ámbito profesional? Muchas empresas es bien sabido que capacitan a sus colaboradores con la finalidad que el potencial que han alcanzado lo desarrollen dentro de la organización. Todos esos conocimientos puedan ser utilizados de forma oportuna por la empresa. Hay empresas, ustedes bien saben que hay cursos que son muy caros, por ejemplo, un programa de coaching puede costar hasta $5,000. Entonces lo que hace es hacer convenios con los colaboradores para su estadía más prolongada dentro de la organización. Un dato importante que cabe resaltar
Está ampliamente comprobado que cuando hay altos índices de rotación es porque no hay muchas cosas que se pueden hacer para fidelizar al colaborador y que éste pueda sentirse cómodo, pueda sentirse valorado. Entonces, los bajos índices de rotación de personal, estos están ligados a que el colaborador puede evidenciar que la empresa cuenta con programas que hacen que pueda estar más tiempo en la organización, que no deba irse, no pueda irse porque no le interesa otra empresa, porque acá lo están desarrollando, acá lo están haciendo crecer de forma permanente y constante. Estos programas de capacitación pues van enlazados con el plan maestro de capacitación que nos permite ya establecer cuáles van a ser las competencias en las cuales van a ser formados todos y cada uno de los colaboradores que forman parte de este plan de carrera. Entonces, para todos estos cuestionamientos, definitivamente es necesario establecer un proceso de sensibilización. ¿Por qué? Ustedes recordarán que cuando estamos haciendo una evaluación de desempeño, las personas lo primero que piensan es, nos van a despedir. Y no saben que es para valorar su trabajo, porque la evaluación de desempeño obviamente va ligado también al aumento salarial, al crecimiento profesional. Las empresas que fomentan el crecimiento personal logran mejores resultados en el ámbito profesional. También cuando las empresas cuentan con estos programas, generan este poder de marca, esta marca empleadora que me sirve a mí para que sea mi estafeta y que sea mi marketing por medio de los colaboradores para hacerme reconocer en el ambiente laboral. Veamos cuáles son esas ventajas que nos brinda este plan de carrera. Vamos a alinear la estrategia de la organización con el personal o con el de cada uno de nuestros colaboradores. Desarrollar a los colaboradores por medio de ascensos con una temporalidad establecida, ¿verdad? Disminuye la rotación definitivamente, porque nosotros fidelizamos, no retenemos. Vamos a fidelizar el talento humano con valor. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos brindando con todos estos conocimientos un valor agregado al colaborador. Aumentamos el compromiso y la productividad. ¿Por qué? Porque estamos capacitando a nuestros colaboradores en competencias claves, competencias específicas que me permitirán desarrollar de forma potencial el desempeño del colaborador. También refuerza la imagen de la empresa. Nuestros colaboradores son nuestros mejores portavoces y ellos son los primeros que dicen, en mi empresa me valoran, en mi empresa me desarrollan. Eso genera las marcas de empresas que están constantemente desarrollando a los colaboradores. Algunas desventajas. Como bien lo decíamos, esto va ligado al plan maestro de capacitación. ¿Por qué? Porque se les va a tener que capacitar. Y esto, pues por ende, conlleva un costo. Y las empresas de por sí deben asumir este costo. ¿Por qué? Porque si no lo vemos como costo, sino como inversión, sabemos que vamos a tener un retorno de lo que nosotros estamos invirtiendo. Los colaboradores hay que tener cuidado que los que no pertenecen al plan se puedan desmotivar. Pero para eso nosotros podemos ser muy estratégicos y muy diligentes en establecer esos planes de reconocimientos que me puedan permitir que el colaborador que no pertenece al plan, que no está siendo capacitado, pueda sentirse motivado, pueda seguirse sintiendo valorado dentro de la organización. Podemos hacerlos formar parte de procesos decisionales, de pequeños proyectos en los cuales ellos tienen cierto empoderamiento y eso hará que la persona siga siendo tan productiva, se siga sintiendo motivada y por ende satisfecha. Otra desventaja puede ser desde dos perspectivas o vertientes diferentes. Una, que la persona que lo esté aplicando no cuente con los conocimientos o deje por un lado algunos puntos relevantes. Y por el otro lado es que no logre conocer a su colaborador
más a fondo y saber determinantemente qué es lo que él desea, qué es lo que él busca, porque eso es importante. Nosotros, al tener todas estas herramientas, nos van a servir para que de alguna forma nosotros podamos establecer una prueba piloto. Esto definitivamente me ayuda a mí a que si en alguna parte del proceso, si algún momento determinado algo me faltó y falla, solo sea en mi prueba piloto. Yo no puedo venir y si estoy dando mis primeros pasos en la implementación de un plan de carrera, hacerlo a nivel macro, porque ese error que va dentro del plan de carrera, el problema es que se va a multiplicar en toda la organización. Entonces, podemos dar nuestros primeros pasos haciéndolo en un departamento, en un área específica y ver cuáles han sido los resultados posteriores a la implementación. Eso me permitirá pulir bien mi proceso y poderlo hacer o replicar ya en otras unidades de la empresa. Algunas premisas básicas. No todas las personas están sujetas a un plan profesional o asumen que si se va a establecer un plan profesional dentro de la empresa, todos van a ser parte de él. No necesariamente. Nos enfocamos en cuáles son esos puestos claves de la organización. Es imposible garantizar un crecimiento jerárquico de forma vertical específicamente. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos a un gerente de zona? Está en zona central. Queremos ver que este va a ser un gerente regional, pero necesitamos que esté en zona centro, también sea gerente de zona sur, zona norte. Entonces esos crecimientos van a ser laterales, pero es el requisito para poder ser el gerente de venta regional. Entonces, por eso no necesariamente vamos a garantizar el crecimiento de forma vertical. Para que un esquema de rutas de carrera o de crecimiento funcione, es necesario que la empresa tenga varias posiciones jerárquicas. ¿Por qué? Porque cuando es una empresa pequeña, es sinónimo de dotación interna. Nosotros vamos viendo que estamos en una coordinación y vamos a ser un vendedor senior, vendedor junior, y ya tenemos una dirección regional o una departamental. Cuando la empresa es muy grande, son más marcados los ascensos y el tiempo se reduce. O sea, nos permite a nosotros hacerlo en un tiempo menor. Algunos aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta en toda la aplicación del proceso, ¿verdad? Primero es obtener el compromiso de los colaboradores, pero también de la alta gerencia. Muchas veces nosotros proponemos y lo ven con algún tipo de desdén o poca importancia, poca relevancia, pero no se dan cuenta que nosotros estamos generando valor no solo a la empresa, sino al talento humano con el que contamos. Esto hace también que nosotros podamos analizar el trabajo que estamos realizando hoy por hoy. Evaluar ese desempeño, que es sumamente importante. Vamos a evaluar el potencial a desarrollar a nuestros colaboradores, a analizar de forma personalizada a nuestros colaboradores el trabajo que hacen y cuánto se requerirá en un futuro determinado. Esto definitivamente por medio de la planeación estratégica que la hacemos de forma proyectada. Esto me permitirá, no como proceso, no lo vayan a interpretar que esto es un proceso. No, son aspectos importantes que yo debo tomar en consideración antes de dar el primer pie. Y también vamos a evaluar el resultado que tenemos de este programa. Nosotros vamos a identificar que estamos teniendo un crecimiento posiblemente no exponencial al inicio, pero lo importante es ese crecimiento sostenible. Vamos a ver esta estrategia que implementa las organizaciones para poder hacer que nuestro colaborador se sienta valorado, se sienta que es incluso recompensado con capacitaciones. Entonces, estableciendo ya nuestros pasos, paso número 1,
estructuremos un comité, un grupo de personas comprometidas, diligentes en la organización, que nos permitan apoyar en el proceso de implementación. Si no lo estamos haciendo, por supuesto, con una empresa tercerizada, pero cuando nosotros estamos viendo que el área de recursos humanos está implementando esta propuesta, entonces, ¿qué hace? Establece a este dirigente equipo de trabajo para que en conjunto con recursos humanos y los colaboradores puedan establecer este programa. Realizar entrevistas de vida es una herramienta útil, no un Google Form. Se puede imaginar si usted necesita indagar en un colaborador una pregunta abierta y dentro de Google Form hace una pregunta abierta y el colaborador la responde y yo como el de recursos humanos encargado de revisar cuáles son las respuestas y le doy mi interpretación a esa respuesta, yo puedo sesgar el proceso. Entonces, ¿qué se hace? Por medio de un acercamiento con los colaboradores, ¿qué le gusta? ¿Algún hobby en específico? ¿Le han capacitado últimamente? ¿En qué le gustaría que lo capacitaran? Usted acá, 3 años, 5 años, ¿en dónde se ve? ¿Qué posición tiene? ¿O qué posición le gustaría alcanzar? Eso me sirve para determinar, de cierto modo, qué es lo que le gusta, qué es lo que lo motiva, que debe ser una herramienta importante para mí de tomarla en cuenta cuando estoy diseñando con el colaborador la ruta de carrera. Veamos también que nos podemos afianzar de herramientas, ya sea físicas o digitales. En este caso, el test de anclas de carrera. Es una herramienta poderosa para saber en qué área se ubica cada persona. Si yo estoy utilizando diferentes herramientas, esto me va a ser de más utilidad para fortalecer mi proceso y que esté más sólido al momento de ir dando cada paso del mismo. Es importante que yo deba evaluar la estructura organizacional. Punto número 1, pues aquí dice, revisar descriptores, pero hay muchas veces que las empresas ni descriptores tienen. Entonces, es importante revisar si existe o no. Si no hay, hay que estructurarlos. Si hay, nosotros tenemos que revisarlos. ¿Por qué? Que vayan alineados. Esto me permitirá identificar si las responsabilidades que tiene esa posición son las que realmente hace. Si las competencias que indica que debe poseer la persona son las correctas y están en la gradación necesaria o el nivel necesario. Evaluar la estructura organizativa. Muchas veces las posiciones tienen diferentes puestos a su cargo que muchas veces no tienen relación o no le competen. Pero como así se venía haciendo, entonces la vieja usanza. Pero no, debemos de identificar, porque si vamos a hacer planes de carrera, vamos a hacer familias de puestos. Revisar esas familias de puestos. Si estamos hablando de toda el área de marketing, toda el área de recursos humanos, que en el área de recursos humanos no haya una posición que pertenezca a marketing, o viceversa. Suele suceder que como es el dueño de la empresa o es el hermano del dueño, tiene injerencia en otras posiciones que no le corresponden. ¿A quién se le dará oportunidad de un plan de carrera? Hay que identificar esas posiciones clave dentro de la organización, ver dentro de las familias de puesto cuáles son los claves y determinantes dentro de la organización. Eso me permitirá a mí dirigir mis esfuerzos en mejorar y maximizar todos mis recursos que poseo para mejorar lo que estoy estructurando en ese momento. Esa familia de puestos o nomenclatura, como también le conocemos, me va a servir a mí para saber cuáles son las posiciones que yo debo enfocarme, colocarlas en el orden correcto, y no solo el correcto, el que le corresponde. Me topé en una empresa donde
un gerente divisional era jefe de otro gerente divisional. Y me dicen, por favor, indíqueme cómo corregir esa situación. Es una situación muy delicada, porque recordemos que no vamos a decirle a todos, bueno, si eran gerentes divisionales, ahora van a ser jefes. No. Entonces, el nivel que tenía como jefe a uno de los gerentes divisionales, a ese se le puede modificar el nombre. Que se oiga un nombre, pues que tiene un estatus más alto dentro de las gerencias divisionales y que esto pues permita que se logre identificar y ordenar esa familia de puestos. Hay que estructurar de forma correcta los descriptores de puestos con sus funciones, con sus responsabilidades, sobre todo con su alcance, quién le reporta a quién. Esta es una herramienta fundamental para muchos de los procesos de gestión humana, porque si este documento está bien establecido, es mi herramienta fundamental y sólida que permite consolidar cualquiera de mis procesos. Si estoy haciendo un catálogo, un diccionario de competencias, una evaluación del desempeño o cualquier otro proceso en gestión humana que me permita hacer uso de esta herramienta como pilar fundamental. Entonces, hay que revisarlos. Hay que ver qué periodicidad tiene cada una de las tareas, si qué recursos tiene, qué recursos necesita, cuáles son todos y cada uno de los aspectos necesarios para estructurarlo de forma correcta. Aquí puse un machote que me podría servir, o formato que podría ser visible para ustedes en cuanto a identificar qué es lo que debemos agregar y qué es importante. Siempre las competencias a desarrollar es un pilar fundamental. ¿Por qué? Si yo veo que un gerente necesita una competencia, vamos a poner el ejemplo de la competencia de comunicación asertiva. Y el gerente de ventas necesita tenerlo en un nivel avanzado, o podría ser en un nivel A, pero la persona que está en la posición inferior a él tiene en su descriptor de puestos que sea en un nivel moderado o en nivel C. ¿Esto qué quiere decir? Que yo debo desarrollar la competencia en este colaborador y llevarla al nivel deseado en la siguiente posición. Por eso se establece tiempo, por eso se establecen qué competencias son las que yo debo de reforzar. No vamos a decir no la tiene, sino vamos a decir que debemos consolidarla. Es muy importante determinar los tipos de crecimiento que voy a tener dentro de la organización. Como bien ustedes pudieron apreciar en unas diapositivas anteriores, donde estamos hablando que el crecimiento no se puede decir que va a ser única y exclusivamente vertical. No podemos ofrecer que usted va a crecer de forma vertical específicamente. Podemos tener crecimientos en diagonal, podemos tener crecimientos de forma horizontal, que eso me permitirá, por ejemplo, en el horizontal, que vaya diversificando el conocimiento porque necesita conocer las diferentes áreas de negocio. Si fuera un gerente general, este es un ejemplo, vamos a ver que puede estar en el área administrativa, puede estar en el área de ventas o en el área operacional, pero necesita estar en esas tres posiciones para poder subir como gerente general. Entonces, es ahí donde nosotros analizamos cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar en cada uno de esos tipos de crecimiento. Si está, por ejemplo, en este momento en ventas, pero ahora va a estar en el área administrativa como tal, entonces ver si está como coordinador y va a pasar a una subjefatura, estaba en ventas y pasa a administración, entonces quiere decir que ahí tenemos un crecimiento en diagonal. Todo dependerá de las necesidades de la empresa, pero también debemos tener mucho cuidado en el tipo o la forma en el que vayamos a hacer nosotros el ascenso. Porque nosotros incluso podemos llegar hasta cierto punto a llevar a un cierto grado de incompetencia al colaborador.
Se puede imaginar que tengamos am, un asistente, después sí un coordinador, un subjefe y una jefatura. Y a este asistente lo pasamos a jefe. Es un riesgo y por eso es importante marcar cuáles van a ser esos niveles de riesgo durante cada uno de los movimientos diferentes que yo puedo hacer dentro de la organización, porque yo puedo tener alguno que sea con un riesgo mínimo, con un riesgo moderado o con un riesgo excesivo. Cabe resaltar que el efecto de Peter puede perjudicar a mi colaborador. En vez de beneficiarlo, yo voy a perjudicarlo. ¿Por qué? Porque lo estoy llevando a un alto grado de incompetencia en el cual el colaborador no va a rendir, su desempeño va a bajar. ¿Y qué para haciendo la empresa? Por no llegar a los resultados o las métricas, pues tienden a prescindir de estas personas. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado en saber identificar cuáles son esos movimientos de mínimo riesgo que me permitirá tener ese crecimiento adecuado de mis colaboradores, que pasen de una posición a la siguiente, no que se salten. Pasa que yo tenía encargado a alguien y ahora ese alguien es mi jefe y me está preguntando a mí constantemente cómo hacer las cosas. Si se diera el caso de una persona malintencionada, se puede imaginar que le dé información que no es para que cometa errores. Entonces estamos nosotros exponiendo a la persona. Veamos ya un crecimiento como tal. Tenemos el nivel 1, donde la persona o colaborador debe tener ciertos conocimientos, ciertas competencias, cierta experiencia dentro de su ámbito. Vamos a poner el ejemplo de un vendedor junior. Este debe de pasar como siguiente paso a, valga la redundancia, ¿verdad? A un nivel 2, que ya es un vendedor senior. Acá hay otro grado diferente de conocimientos que se deben poseer, competencias que debe poseer la persona en una gradación definitivamente diferente. Ya no lo estamos pidiendo en un nivel C, en un nivel D, sino lo estamos pidiendo en un nivel B o incluso A. Veamos a un jefe de zona. Estamos hablando de casi una empresa que vende por catálogo. Entonces, si estamos hablando de esta empresa que o vende por medio de la web y estas empresas están creciendo desmesuradamente, hoy por hoy es una de las formas más fáciles de comprar y que se está convirtiendo en habitual para muchas personas, entonces las posiciones se van necesitando que crezcan, ya no hay una persona, dos, tres, cinco, y esto hace que las personas puedan empezar a dar sus primeros pasos o saltos a las siguientes posiciones. Entonces, para ello, pues sabemos que hay una cantidad de años que deben pasar para que nosotros podamos fortalecer los conocimientos de estas personas antes que obtengan la siguiente posición. Por eso yo debo de planificarlo con el área de capacitación o el encargado de capacitación para proyectar todas las capacitaciones que necesito en las diferentes posiciones, para que vayan teniendo ese crecimiento continuo. Veamos entonces, estamos viendo nuestro crecimiento y vemos que acá en el nivel 1 debe poseer la persona técnicas de venta, liderazgo, vamos a estar constantemente pasando, por ejemplo, un test de IPB, un SEVEN, que me permitirá validar que esta persona cuenta con las competencias necesarias o habilidades de ventas. Una habilidad numérica, aquí puedo decir que va a tener un año, año y medio, incluso 2 años para pasar a la siguiente posición. Pero ¿qué pasa en la siguiente posición? Pues ahí ya estoy manejando, aparte de técnicas de venta, aparte de liderazgo, una inteligencia emocional. Se puede imaginar que yo esté atendiendo a un cliente regional, el cual está muy alterado, y yo me pongo, vamos a decirlo así, a la misma altura o con las mismas emociones
que él tiene en ese momento de molestia. A diferencia, obviamente, que uno tenga esa capacidad de tranquilizar a la persona, de saber cómo manejar situaciones en las que las personas pues obviamente están ofuscadas o han pasado un mal momento. Entonces yo debo de tener esa resiliencia y esa inteligencia emocional que me permita que la persona pues obviamente baje sus emociones. También tolerancia a la frustración. Yo, ¿qué puedo hacer en el caso, por ejemplo, todos lo vivimos, una pandemia? Ninguna empresa en su foro tenía como una amenaza una pandemia. Entonces muchas empresas se vieron damnificadas por no alcanzar los objetivos. ¿Por qué? Porque la metodología de ventas había sido alterada. Ya no era el mismo proceso que hacíamos, que se iba con el cliente, se le enseñaba el producto, nadie quería tener contacto con nadie. Todo era videos, fotos. Entonces, no se alcanzaban las metas como se estaban estableciendo antes de pandemia. Entonces, esa tolerancia a la frustración, ¿cómo la manejo? En vez de preocuparme, me ocupo, ¿verdad? Acá puedo determinar yo que es un tiempo más el que se necesita, porque si se dieron cuenta, existen competencias adicionales a la primera posición que estamos ejemplificando. Técnicas de venta, aquí ya no solo identificar las que tengo en la posición anterior, sino que ya acá una habilidad de negociación, esa habilidad de persuadir al cliente, pensamiento divergente, tener flexibilidad en cuanto a ciertos procesos que lo permita la empresa, siempre respetando las normativas, también el pensamiento analítico, sobre todo también la toma de decisiones y una toma de decisiones asertiva. Entonces, si yo veo mi estructura organizacional plasmada acá por medio de este organigrama y voy viendo cada una de las posiciones en las que identifique como familia de puestos, yo voy a establecer que acá lo que yo tengo es un crecimiento vertical, cierta cantidad de años, cierta cantidad de competencias necesarias para cada una de las posiciones, pero si se dan cuenta, estamos hablando de el cargador de compras, un ejemplo de logística, el jefe de logística, el gerente de logística, todos y cada uno de ellos tienen competencias, algunas similares, otros diferentes. Entonces, si yo estoy viendo que hay diferentes competencias, pues por ende, debo de capacitarles por esas competencias. Entonces, mi plan de capacitación y mis programas deben de ser más robustos. Esto me permitirá satisfacer cada una de las necesidades que existen dentro de esta familia de puestos. Entonces, quiere decir que acá yo estoy especializando a la persona. Si yo digo, el jefe de logística ahora va a ser jefe de auditoría, jefe de ventas, ahí obviamente entonces yo, ¿qué estoy haciendo? Diversificando el conocimiento de la persona. Veamos, vamos relacionado también esta parte con el plan de carrera y el nivel educacional. Yo debo comprender que por diferentes motivos las personas estudian, se quedan a mitad de camino, pero yo debo de establecer dentro de mi plan cuál es el nivel académico necesario para cada una de las posiciones. Si yo estoy estableciendo que para las jefaturas yo necesito que las personas tengan como mínimo una licenciatura, entonces yo me voy a preparar a las posiciones anteriores y voy a estar fomentando a los colaboradores de las posiciones anteriores que se meten a estudiar la carrera o licenciatura que ellos gusten, que vaya enfocado de preferencia al área donde se encuentran trabajando. Esto me permitirá saber que en 4 años ya voy a tener un grupo de licenciados posibles que podrán cubrir las posiciones que le siguen. De igual forma, para los jefes, para los gerentes, ok. Para los gerentes tengo que tener una maestría. Entonces, aparte que me van a capacitar, aparte que tengo que estudiar más,
Hay una cantidad de años y un grado académico que yo debo cumplir. Entonces yo no puedo decir, el jefe de logística va a crecer en un año a gerente de logística. ¿Por qué? Si no tiene maestría, tiene que empezar a estudiar. Entonces, como mínimo, 2 años de maestría. Veamos, jefe de ventas, gerente de ventas. Acá yo no estoy obteniendo un crecimiento diagonal, porque si yo quitara todas las gerencias, me quedaría esa única posición y si ustedes se dan cuenta, estoy creciendo de forma vertical. De igual forma no ha cambiado. Es importante, es importante que nosotros podamos establecer el cuadro de sucesión. Como vimos anteriormente, acá me va a servir para saber qué personas van a cubrir la siguiente posición, pero estar preparado anticipadamente. Pero ¿qué pasaría? Yo tengo 2 colaboradores y les pongo un caso hipotético. Casualmente tienen las mismas competencias, el mismo tiempo, vamos a ver la misma edad, han sido capacitados en los mismos temas, los dos tienen 3 años de estar en la organización. Si esas 2 personas yo las tuviera como jefe de recursos humanos y jefe de nómina, ¿cuál sería el factor decisional en este caso? Muchos dicen, el tiempo, lo vuelven a repetir. No, tienen el mismo, les digo. ¿Qué harían? ¿Por qué es importante establecer el código de potencial? Porque yo voy a revisar la evaluación de desempeño para que este pueda ser mi factor determinante. Pero no solo me voy a ir a la última evaluación de desempeño. Se pueden imaginar ustedes, es un escenario donde tengo un colaborador brillante, muy comprometido, muy diligente, y en la última evaluación me salió con un punteo de 75. Y tengo un colaborador medianamente aceptable, pues hace su trabajo, su iniciativa pues no será la mejor, pero por azares del destino en la última evaluación me salió evaluado con un 93%. Y usted dice, ¿quién me salió más alto? El jefe de recursos humanos me salió más alto con 93 y el jefe de nómina con 75. Usted dice jefe de recursos humanos. Ojo, revisemos anteriormente cómo ha sido el historial de este colaborador para que ese sí sea un factor determinante, porque casualmente había tenido una pérdida familiar, había tenido pues una situación inconveniente, una situación desfavorable, que eso hizo que casualmente en esta última evaluación de desempeño no saliera de la mejor forma. Y en las evaluaciones en años anteriores tenía 99, 95, 95, 98 y así se había mantenido. Entonces, no basarnos en el último resultado. Nosotros de forma estratégica vemos, evaluamos todos esos aspectos para que nuestra toma de decisiones sea acertada y ascender a la persona que consideremos ha cumplido, no solo cumple, ha cumplido en su vida laboral dentro de la organización con ese perfil. Entonces, vemos acá un cuadro ya cubierto. Entonces, ok, tengo al jefe de recursos humanos, Juan Domínguez, tengo al jefe de nómina, Laura Ruiz, y el gerente de recursos humanos va a alcanzar una posición de director regional de recursos humanos. Entonces, esta persona pues obviamente se mueve de esa posición y yo ya por medio de las evaluaciones dictaminé que, voy a decir, Laura, de 31 años, con 3 años de antigüedad, tiene el código potencial 1. ¿Qué pasaría si en este caso Laura, X, Y motivo, no sé, no pudiera alcanzar la posición o
dijo, no, perdonen, pero yo en este momento no puedo y posiblemente en otra empresa me voy a colocar, tengo el código potencial 2. Entonces, ahí es donde pongo a Juan Domínguez. Recordemos que esta es información que no le vamos a enseñar a los colaboradores y no le vamos a decir, mire, usted es nuestra segunda alternativa. No, esto es algo muy confidencial del área de talento humano y es solo para nosotros. Apliquemos ya los conocimientos adquiridos. Con base a toda esta información que venimos desarrollando, nos damos cuenta que el plan de carrera no es solo capacitar, no es solo reconocer, sino es valorar a nuestro colaborador, que nuestra marca empleadora genere ese capital humano de calidad. Si nosotros como empresa tenemos o contamos con colaboradores altamente capacitados, ténganlo por seguro que nosotros vamos a ser muy competitivos en el mercado. Por muy pequeña que sea la empresa, por muy plana que sea, de igual forma vamos a obtener buenos resultados. Este es un formato de un plan de carrera. Les traje un ejemplo donde, pues obviamente la información indispensable, cuál es el puesto que tiene, cuáles son las posiciones que ha tenido dentro de la organización en su vida laboral. También, cuál es esa o esas posiciones que busca alcanzar dentro de la organización. Importante saber cómo ha sido evaluado en el transcurso de su vida laboral. ¿Por qué? Para ver ese récord que ha tenido. El documento de plan de carrera pues tiene que estar debidamente autorizado, avalado por un encargado, tanto quien lo revisa puede ser como quien lo autoriza y también hacer las posibles correcciones. Estos formatos definitivamente varían según las organizaciones, según el tamaño o lo que la empresa desea obtener de información de los colaboradores. Por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su atención. Espero que toda esta información pueda ser para ustedes muy valiosa y que la puedan aplicar. Pues estamos a las órdenes. Es un gusto poder traer a estos espacios los conocimientos que uno ha adquirido en el transcurso de la vida y que nosotros lo podamos plasmar, trasladarlo a las diferentes empresas, no importa el tamaño, no importa las características que tenga, a lo que se dedique, ¿verdad? O el giro empresarial, pero cuando ustedes logren o puedan tomar en consideración los aspectos de qué motivan al colaborador, muchas veces no es solo algún pago monetario o de forma monetaria, algún descanso, sino quieren crecer, quieren desarrollarse profesionalmente y nosotros somos los que buscamos estos espacios. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en una demanda laboral, en esta oferta y demanda laboral, perdón, las empresas están buscando talento. En este 2024 estamos en un 32%, a diferencia de otros países, y no se dan cuenta todo ese potencial que tienen dentro de la organización. Veamos, apoyemos a estas personas que muchas veces son leales a la empresa y nosotros estamos buscando personas fuera que las tenemos que, aparte de darle el onboarding, de capacitarlos, pues el proceso es costoso, a diferencia de las personas que ya tenemos dentro, que se van a sentir valoradas, se van a sentir satisfechas y van a hacer su trabajo de forma motivada. Entonces, muchas gracias. Cualquier duda, pues este es mi contacto. Estamos a las órdenes. De verdad, agradezco a la Universidad Mariano Gálvez por estos espacios de aprendizaje y este laboratorio social que de verdad nos viene a apoyar con diferentes tipos de conocimientos y pues estamos completamente a sus órdenes. Un gusto para servirles.